San Mateo capítulo 14, dice así: despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se atemorizaron. Aquí está el miedo, ¿ve? Se llenaron de miedo, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y bajando Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 5 veces la palabra miedo. Miedo, 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 miedo. Si tú no tienes empleo y no puedes encontrar el empleo, el problema no es que hay crisis, el problema es miedo en tu corazón. Si estás debiendo a todo el mundo y no sabes cómo pagar tus deudas, el problema no son las cuentas, el problema es el miedo de tu corazón. Si tu hogar se está haciendo pedazos, el problema no es tu esposa ni tu esposo, el problema es el miedo de tu corazón. Si no puedes dormir en la noche, el problema no es falta de píldora para dormir, el problema es el miedo de tu corazón. Si tienes problema con tu jefe o con tu empleado, el problema no es el carácter, es el miedo del corazón. El miedo es la raíz de todos los problemas del ser humano. Miedo. Si no hubiese miedo, no habría problemas. Yo no sé cuál es el drama que estás viviendo ahora. Si el problema que te estás enfrentando es que tu hogar está destruido, o que tu hijo está en las drogas, o que estás con los días contados por causa del documento, o que tu licencia se está acabando y ya no podrás renovar porque no tienes documento, y estás desesperado, no sabes qué hacer. Una cosa sé, tu problema existe, pero el miedo te hace ver el problema más grande de lo que tu problema es. Yo no estoy queriendo quitar tamaño a tu problema. No estoy diciendo que tu problema no es problema, es problema. Pero no es tan grande como tú estás pensando, porque en este momento tu corazón está lleno de miedo. Miedo de la noche, miedo de apagar la luz, miedo del cementerio, miedo del jueves 13 o viernes 13 o martes 13, no sé qué. Miedo, miedo. ¿Qué dirán? ¿Cómo será? Miedo del futuro, miedo del pasado. Miedo. Vas a buscar empleo. A la hora de dar la mano para la entrevista, tu mano mojada, sudando. Das esa mano mojada, ya perdiste el empleo. ¿Quién te va a dar empleo así? Pero pastor, ¿qué culpa tengo yo si mi mano suda? No, tú no tienes la culpa. ¿Y por qué suda tu mano? Miedo. El miedo está metido adentro. Un corazón con miedo, la mano no suda. Un miedo permanente, querido. Cuando el pecado entró al mundo, entró el miedo. Y el diablo dijo así: ya listo, pronto, yo ya no necesito hacer nada. Ya solitos se van a matar. El miedo los acaba. El miedo. Tú sabes que la gente que tiene miedo de tener cáncer es la que tiene cáncer. Vive feliz, querido. Y si un día me muero, te mueres, pues ¿cuál es el problema? Pero ¿por qué tienes que preocuparte que te vas a morir si estás vivo? Pero el miedo te va quitando la vida. Hasta para jugar fútbol, querido, el miedo es clave. Yo siempre pregunto a los brasileños allá: ¿por qué Brasil perdió
para Holanda en la Copa del Mundo por causa del miedo. Miedo. Porque cuando tienes miedo no ves, está todo oscuro, corres para aquí, corres para allá, corres para allá. No ves salida. Es como si estuvieses en un cuarto oscuro con los ojos vendados. Vas para allá, te chocas contra la pared, te caes. Vas para allá, te chocas contra la pared, te caes. Te haces sangrar, te abres la herida. Y lo peor es que en esa corrida loca para aquí, para allá, vas pisando a la gente querida, que es la esposa, los hijos, los amigos, los padres. ¿Y qué hace Jesús cuando llega a tu vida? Porque esa venda que está cerrando tus ojos es el miedo. ¿Y qué hace Jesús cuando llega a tu vida? Te saca la venda y tus ojos ven. Ten 3 enormes puertas. ¿Y qué hacía yo chocando contra la pared? Es que no veías. Hay mucha gente que tiene un concepto equivocado de la religión. Porque piensa así: yo estoy desempleado, voy a la iglesia, el pastor ora, ya salgo con empleo. Yo estoy endeudado con $10,000, voy a la iglesia, el pastor ora, ya está, ya salgo con los $10,000. Estoy con cáncer, voy a la iglesia, el pastor ora, ya salgo sin cáncer. No, querido, Dios no trabaja de esa manera. Quiere decir, si quiere, Dios puede, porque Dios es Dios. Yo siempre le digo a la gente: no le quites a Dios el derecho de ser Dios. Dios es Dios. Si Dios quiere hacer salir el sol ahorita, puede. Dios es Dios. Si has entrado con cáncer y Dios quiere curarte, puede. Dios es Dios. Pero Dios no hace milagros todos los días con todas las personas a la hora que las personas quieren. Eso es lo que tenemos que entender. En los tiempos de Cristo, ¿cuántos muertos había? Muchos. ¿A cuántos resucitó? A 3. ¿Y por qué no los resucitó a los otros? En los tiempos de Cristo, ¿cuántos paralíticos había? Miles. ¿A cuántos hizo andar? A pocos. ¿Y a los otros por qué no? ¿Qué estoy queriendo decir? Que Dios puede hacer milagros. Pero el milagro de Dios no depende de mí. No es porque yo oro que Dios va a hacer el milagro. Entonces viene la pregunta: pastor, entonces Dios es injusto, porque a unos les hace el milagro, a otros no les hace. No, querido, Dios resuelve el problema de todos, de unos pocos, milagrosamente, y de otros, ¿de qué manera? Curándolos del miedo. Porque cuando el hombre es curado del miedo, cuando la mujer es curado del miedo, ella o él es el mejor instrumento para resolver su propio problema. Querido, cuando Jesús te cure, en medio de la crisis, tú vas a encontrar el mejor empleo. Cuando Jesús te cure, aunque te parezca que no puedes pagar nunca tus deudas, lo vas a poder, porque Él te va a abrir los ojos para mirar la salida. Pero para eso necesitas de Jesús. Necesitas entregarle la vida, necesitas decirle: Señor, arranca el miedo de mi corazón.